Aquí tenemos. La billetera. Está Bueno, vacía. muchísimas gracias por el espacio de palabra y por el espacio de escucha. Y muchas gracias, Ibai, no solamente por lo que has explicado ahora, porque parece que es imprescindible recordarlo y recordarlo y recordarlo una y otra vez, porque esto viene pasando hace 30 años, desde que se impuso la ley de extranjería en toda la Unión Europea, con la creación de la Unión Europea, ese espacio de libre circulación para las personas blancas y europeas y ese espacio de control y sometimiento para las personas migrantes y provenientes del sur global, que son ahora, además, la clase trabajadora más explotada de este contexto. Y gracias también por todo el trabajo que vienes haciendo durante tantos años de precisamente documentar toda esta violencia, que no es, como decía Ibai, excepcional, no es un error, es un sistema creado y pensado y además financiado con sus impuestos, ¿no? Porque mantener esta maquinaria de muerte y de persecución, esta maquinaria de deportación, también una vez que las personas logran entrar, cuesta muchísimo dinero y sostiene además una industria de la seguridad que además también está lucrando en contextos como Palestina, generando los contextos de guerra para que después muchas de las personas que migran se encuentren con esto. Marcelo me insistió en que compartiera algunas cosas de arte. Yo iba a hablar nada más hoy día, pero quería compartir esta primera imagen en donde es el fragmento de una pequeña alfombra en donde se ve a una persona quemando una barca de Frontex. Hoy me gustaría tener más tiempo para poder compartir más cosas. Voy a tratar de ser de resumir mucho, pero sí de plantear ciertas cuestiones que me parecen urgentes e imprescindibles y algunas preguntas a tener en cuenta en el contexto de urgencia actual, que se traduce en masacres como lo que vemos en las zonas de frontera y en masacres como las que estamos viendo en Gaza, y queda mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer, pero para eso también hay que entender, creo, ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, esto forma parte de un trabajo que es una alfombra, que se llama La tierra para quien la trabaja, y es un juego para pensar en una posible reforma agraria, ¿no? Esas reformas agrarias que no han sucedido en Europa desde hace casi 500 años. Desde que Europa empezó a colonizar, no se ha concentrado en construir soberanía de verdad dentro de su propio territorio. Pero también, si pensáramos en una reforma agraria hoy en día en el contexto europeo y siguiéramos la consigna zapatista de la tierra para quien la trabaja, ¿de quién sería esa tierra? También de las personas migrantes. Entonces tendríamos que pensar en otra forma de soberanía. Y precisamente el juego comienza quemando a Frontex, ¿no? Que creo que es un paso imprescindible, ¿no? Para poder construir esa otra realidad, no solamente para las personas migrantes, sino también para las personas que viven acá. Creo que es muy importante tener en cuenta que el sistema de control migratorio del cual hablaba Ibai es una reproducción de la violencia colonial que históricamente se ha impuesto en los países del sur y que se continúa imponiendo en las fronteras y dentro de las fronteras. Las condiciones laborales y de explotación en los campos de cultivo que viven las personas migrantes acá son las mismas que viven en sus territorios en el sur global, y por eso es muy importante entender el sistema de control migratorio y el racismo institucional como la reproducción de ese colonialismo que existe en el sur global y que ha existido. Por otro lado, otra cuestión imprescindible a tener en cuenta, y más si estamos pensando en democracia y en Trump, y en Steve Bannon y en todo este tipo de figuras, es que Europa ha estado viendo estas imágenes que mostraba Ibai, porque no es que no se vea. Todos los días en los noticieros y en las portadas de los diarios se ve cómo se está asesinando a las personas en las zonas de frontera. Y las viene viendo hace 30 años. Eso es el terreno que ha construido la ideología fascista que la extrema derecha ha sabido aprovechar. Y por eso, desde el antirracismo político, insistíamos muchísimo en que para la izquierda española debía ser una prioridad construir no un antirracismo moral, tampoco un antirracismo neoliberal identitario como el que estamos viendo en muchos contextos, sino un antirracismo político que entienda que esto debe ser una prioridad, porque la extrema derecha precisamente lo está explotando, ¿no? Y creo que eso es imprescindible en tener en cuenta. Bueno, como posiblemente saben, yo hace 4 años vivo en Perú. Eso también ha expandido mi manera de entender toda la situación que se está viendo en el contexto de las fronteras acá. Y creo que también es muy importante tener en cuenta que si bien tenemos que luchar
para que las personas migrantes que hemos vivido aquí, tengan los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, ¿no? Y abolir la ley de extranjería. O sea, no hay otro camino. Está bien, hay que hacer el paso de la regularización porque es una solución urgente y apoyar a regularización ya con todo lo posible, pero con el horizonte de la abolición de la ley de extranjería. Las primeras muertes en la zona de frontera española fueron meses después de la imposición de la ley de extranjería por el PSOE. Si cualquier partido de izquierda institucional quiere y hablan de solucionar la situación de las muertes, la solución es la abolición de la ley de extranjería porque antes de esa imposición no había muertes en las zonas de frontera. Pero también entender que los procesos de migración de las clases trabajadoras que estamos viendo ahora es una migración forzada. La gente no se quiere ir de sus territorios. Yo conozco gente en Urubamba, en Cusco, donde yo vivo, que termina trabajando en Italia, dejando sus hijos, y está bien, como digo, insisto, tenemos que tener el derecho a vivir acá, pero también el derecho a permanecer en nuestros territorios. Y es imprescindible tener en cuenta que para eso se tiene que dar un paso más allá a una lucha antiimperialista para desmontar la maquinaria extractivista de explotación que hay allá, de explotación de las materias primas, explotación de la naturaleza, explotación de la mano de obra cuasi esclavizada, pero también tener en cuenta, y eso, una apelación, acá estamos, no hay gente de derechas ni de extrema derecha, y por eso también lo digo acá, de que no se puede permitir la impunidad con las sanciones y los bloqueos tanto a Cuba como a Venezuela, como a Nicaragua y demás. Uno puede o no estar de acuerdo con lo que hacen esos gobiernos, pero las sanciones en contra de Venezuela lo han demostrado, generan procesos de migración forzada de millones de personas y, además, ¿qué es lo que estamos viendo en el contexto de Gaza ahora con la hambruna que estamos viendo? Eso no es de un día al otro porque la guerra comenzó. Hay una arquitectura producto del bloqueo impuesto en Gaza, que es la misma arquitectura que han puesto en Venezuela, que es la misma arquitectura que han puesto en Cuba, y que cuando Hamás fue elegido en el contexto de Gaza, se impone esta arquitectura que cuando quieran apretar el botón para matar de hambre a la gente, lo van a poder hacer. Y es inaceptable que desde las izquierdas se sea tibio con no tener como una prioridad que no se puede hacer una cuestión como las sanciones y los bloqueos, que además son un castigo racista colectivo. Las sanciones y el bloqueo no afecta a la élite venezolana que vive en Miami o que vive acá y que son todos blancos. Afecta a la población racializada de Venezuela, de Cuba y demás. Y no hay argumento ni excusa para defender ese tipo de políticas, y cualquiera que diga preocuparse por la democracia en ese tipo de contextos, lo primero que tiene que tener en cuenta es que esas políticas imperialistas que son puestas desde España y desde Estados Unidos, o sea, aparte, no puede ser más obvio, nada, en esos territorios nada bueno de España puede venir a nivel de políticas democráticas, ¿no? Porque se ha demostrado históricamente y es algo a tener en cuenta. Y también tener en cuenta que lo conversábamos antes con Ibai, ¿no? Cómo opera el sistema de control migratorio europeo en relación a esto, ¿no? Por ejemplo, veíamos acá que venían personas de, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Porque ahí hay una dictadura de la cual escapan, entonces España les da asilo, ¿no? Hay que recordar que hay personas de Irak, Afganistán, Palestina, que les pueden estar cayendo las bombas en la cabeza y la Oficina de Extranjería no te va a considerar un solicitante de asilo y no te va a dar lo que dan ahora, porque no es asilo, es protección internacional por 3 años, ¿no? Porque el asilo no depende de la situación que tú has vivido, depende de la conveniencia política del país que te lo otorga de decir que en tu territorio hay o no violación de derechos humanos. Por eso en Colombia, cuando tantos líderes sociales han estado siendo asesinados sistemáticamente, venían acá compañeros asesinados a pedir asilo y se les denegaba. Pero si tú eres venezolano y te presentas ahí, solamente dices, a mí me han perseguido, te dan el asilo porque conviene inflar esas cifras, conviene inflar esa narrativa, ¿no? Además, como decía anteriormente, de generar una subclase trabajadora, ¿no? Sea venezolana, sea peruana, sea lo que sea, ¿no? Que sirva, ¿no? Sin derechos, obviamente, que sirva a la maquinaria de explotación. Me voy a saltar un poco mis imágenes de arte, porque creo que hay cosas más importantes de las cuales hablar. Pero, a ver, ¿cómo estoy? Ay, no puse. ¿Cuánto tiempo tengo? 10, ya.
Ya, entonces. Bueno, una de las cuestiones por las cuales hay este encuentro tiene que ver con la preocupación, ¿no?, en relación a la democracia, precisamente por el ascenso de la extrema derecha. Como decía, insisto, creo que es imprescindible para confrontar a la extrema derecha construir un antirracismo político, ¿no? Y también recuerden, o sea, ¿quiénes están a la delantera de las ofensivas imperialistas contra Venezuela y contra Cuba? Es la extrema derecha. Cuando se juegan esas narrativas y se juega en su cancha, se les termina dando poder en todos los sentidos. Y normalizando además que con Vox se debate en el Parlamento. Discúlpeme, pero muchas de las personas que están presas en Venezuela o en Cuba, que llaman presos políticos, son personas de extrema derecha que deben de estar en prisión como lo tendría que estar Milei o Santiago Abascal. Porque ¿cómo puede ser posible que gente que está apelando al genocidio, que está defendiendo el fascismo, puede estar no solamente en las calles, sino utilizando dinero público para sus partidos políticos, para estar en los medios de comunicación y en los parlamentos decidiendo sobre nosotros? Y después llaman dictadura a Venezuela y después llaman dictadura a Cuba. Cuando lo que están haciendo en muchos contextos es confrontar eso. En Perú, con Castillo, la extrema derecha nos tragó porque no nos supimos defender. Y ellos la tienen clarísima. No van a venir a conversar, a debatir ni nada. Van a venir a tomar el poder y se van a quedar ahí, utilizando cualquier discurso, cualquier mecanismo, lo que sea. Y acá también hay tres cuestiones que quería comentar, aprovechar el espacio para comentar. En relación a tres campos, no sé si igual, bueno, voy a dejar eso. Porque, en relación a tres campos de disputa de la izquierda europea, que yo creo que necesita una gran revisión, precisamente para poder confrontar a la extrema derecha. Y que precisamente en el contexto de Perú fue interesante con la experiencia de Castillo ver que operaron de otra forma y por eso permitió que ganáramos las elecciones. Y por eso, bueno, nuestro presidente ahora está en la cárcel, pero ganamos las elecciones. Y esto tiene que ver con tres conceptos que creo que a la izquierda le da mucha tirria, ¿no? Que es la familia, la religión y la soberanía, ¿no? Precisamente hablando de todo esto y viendo esto, una de las cosas que pasa con el sistema de control migratorio y el racismo institucional es que construye soberanía sobre los cuerpos de las personas migrantes. La sensación de soberanía que tiene la población acá es en base a matar gente en la frontera, a expulsarla, a deportarla. Y ahí hay una disputa por hacer. Que entender que la soberanía tiene que volver ¿en qué? En quitarle la tierra a los terratenientes. Cosa que la compañera Pastora Filigrán y tanta gente del SAT viene diciendo hace tantos años. Ahí es la disputa. ¿Cómo puede ser que con tremendo problema con el tema del alquiler, hay que hacer huelga de alquileres, hay que cuestionar toda la burbuja inmobiliaria que ha habido, que hay y demás? Pero uno de los problemas de raíz ahí es que acá no ha habido una reforma agraria y que la tierra no les pertenece a ustedes, les pertenece a los señoritos todavía. Y que después estará la cuestión migrante y demás, está ahí también, pero que sí es imprescindible para resolver eso. Y también una cuestión, yo he vuelto después de 4 años, los precios de la comida. La comida se está volviendo inaccesible y eso tiene en el centro el acceso a la tierra, ¿no? Entonces, lógicamente, hay una masa de clase trabajadora que se ve con una situación que no puede respirar y que la solución a ese problema de soberanía se lo está poniendo la extrema derecha adelante. Y ahí hay que disputarles y decir, no hay que cortarle la cabeza al migrante, hay que cortarle la cabeza al terrateniente. Después la cuestión de la religión, bueno, ahora sí puedo, este es un trabajito que hice sobre la reforma agraria en Perú, si algún día quieren ver. Es un calendario campesino de los distintos procesos de lucha por la tierra en Perú desde 1564 hasta la actualidad, ¿no? Y también para entender que los procesos de lucha, bueno, son cíclicos y demás, y hay desde militares que han participado hasta personas indígenas, ¿no? O sea, hay como una contribución muy amplia. Después decía la religión. Voy a poner esto, o esto mejor.
hay un terreno de disputa que tiene que ver con la cuestión de la espiritualidad y la religión, ¿no? O sea, una cosa es la institución eclesiástica y otra cosa son las creencias espirituales, que por más teoría política que tenga cualquier militante de izquierdas, tú no le puedes arrancar del espíritu a una persona su interpretación del mundo y de la existencia. Y no se puede poner como chantaje que tú, para militar, tienes que dejar de creer en tu concepción espiritual del mundo. Eso nunca va a funcionar. Y hay experiencias políticas que son inmensas en cómo se ha construido una espiritualidad de izquierdas, como por ejemplo la teología de la liberación. Acá pongo, por ejemplo, un cura de la teología de la liberación, Camilo Torres, que fue parte del Ejército de Liberación Nacional, fue asesinado en combate, de hecho, ¿no? Él fue parte de la guerrilla colombiana, pero como él, este es un trabajito que hice de muchas figuras eclesiásticas que históricamente, desde Tomás Münzer en la última revuelta campesina que hubo en Europa en 1524, y fíjense que coincide, es cerca de 1492, cuando Europa empieza a ver afuera, ya deja de ver adentro y la revuelta que tienen que hacer acá, ¿no? Dorothy Stan, que fue recientemente asesinada en Brasil por defender el Amazonas, y bueno, distintas figuras, ¿no? Y la necesidad de disputar ese terreno. No se le puede dejar a la extrema derecha explotar, y menos con la herramienta de la teología de la liberación. Hay una historia, hay una forma de interpretar el Evangelio increíble que ya está armado, ya está ahí para utilizar, ¿no? Esa es una de las cuestiones, y ya voy terminando, que quería plantear en esa, como digo, prioridad, tener la cuestión antirracista y después pensar en la familia, la religión y la soberanía, ¿no? Y la última es la familia, ¿no? Así para decirlo en términos simples, ¿no? Pero a un padre de familia, yo tengo 3 hijos, a un padre de familia que se está matando trabajando con la situación que hay, que no puede pagar el alquiler, ¿qué tal? Que trabaja 10, 12 horas, que no sé qué. Viene una feminista y le dice, es que yo quiero abolir la familia. Es que a mí la familia... Obviamente va a ir donde el partido político que le está diciendo, a mí sí me importa tu familia. El feminismo, las diversidades, tenemos que existir en todo sitio, lo que quieran. Pero lo que no puede ser es decir, o feminismo o familia. Y expulsar de la posibilidad de militancia a las familias. Fíjense, por ejemplo, un ejemplo como el MST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil. Hay feminismo en el MST, pero también un núcleo central del crecimiento del MST, que tiene ocupado tierras, hectáreas en Brasil, y es una de las fuerzas políticas revolucionarias más increíbles, tiene como centro el núcleo de la familia. Son familias. Entonces se ha construido feminismo en el MST, pero no expulsando al compañero cis heterosexual que se preocupa por sus hijos y que sí, tiene su esposa, y que su esposa lo reconoce como esposo, y que ellos quieren tener esa estructura. No se puede expulsar eso, porque si no después es un regalo en bandeja para la extrema derecha, que no porque les interese no es porque les interesa ni la espiritualidad, ni la religión, ni nada, ni la familia, ni nada. Es porque están utilizando eso, ¿no? Y como se llaman en Argentina los falsos profetas, ¿no? Como Milei o como Trump o demás. Y bueno, creo que con eso quería terminar invitándolos a todos a una obra de títeres que voy a presentar el día 20 en La Virreina, y que tiene mucho que ver con las cosas de las que hablo ahora. No sé, falta el volumen. Me dices. Título ambiguo. No se nota. No se No sabe ¿de qué se trata? Es que son tiempos que hay que ir... ¡Claro!
Están todos invitados. Sí. Ara ve una part difícil. Jo vull només agafar un petit guant i després per establir una mena de diàleg, si et sembla bé. Vale, sí, em deixes llançar-vos una cosa, una idea. Clar, racisme, xenofòbia i extrema dreta ha existit sempre, però ara són hegemònics i han conquistat l'imaginari i governen països tan poderosos com els Estats Units. Des de l'art, des de la creació, des de l'activisme o el periodisme, què fem per subvertir aquesta hegemonia que segurament molta gent que dona suport a l'extrema dreta no és necessàriament racista, però que s'ha inculcat una por, una precarietat i una ràbia que els ha provocat votar a l'extrema dreta. Com ho revertim, això? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y pensar que hay como horizontes a corto y largo plazo, ¿no? Creo que cuestiones concretas a corto plazo son la regularización. Hay una campaña inmensa que ha recolectado 1 millón de firmas, siendo solamente personas con nacionalidad española las que podía firmar, y creo que esa campaña que muchas compañeras han dejado la piel haciéndolo tiene que tener más apoyo logístico, más apoyo político, ¿no? Eso a largo plazo con pensar un horizonte, ¿no? Por un lado, que no imponga que la gente se tenga que ir de sus territorios, y por otro lado, con una abolición de la ley de extranjería, ¿no? Y ahí, claro, eso suena chévere, pero después cuando vas a buscar a los distintos colectivos, militancias, a ver qué se puede hacer, cómo se empuja y tal, yo veo como 2 problemas que creo que hay que tener en cuenta. Bueno, uno que es el racismo que venimos denunciando en los contextos de izquierda, no solamente un racismo en el sentido de, ay, bueno, no, es que las personas migrantes o racializadas no saben tanto como yo, sino con su marco teórico, ¿no? Que es profundamente eurocéntrico, solamente tienen pues las perspectivas en relación a las experiencias europeas, ¿no? Sino que, y lo más grave, porque más allá de eso, bueno, pueden ser debates, cuestiones intelectuales que podamos tener, pero para mí lo más grave ha sido ver a una izquierda en las instituciones que ha decidido hacer lo que comentaba Ibai, que era meter el tema migratorio bajo la alfombra, hacer como que no era un tema, o reproducir las políticas de racismo institucional que ya estaban, que las vimos acá, por ejemplo, con Ada Colau, siendo funcional a la persecución de la venta ambulante, existiendo un sindicato popular de vendedores ambulantes ya en ese momento, con el cual se podría haber construido otro camino, otra realidad. Pero ahí se optó y se tomó la decisión política de empujar a continuar con la persecución a la venta ambulante y construir, yo como digo, pueden hacer 1000 talleres, 1000 charlas como esto, 1000. Pero la imagen de un policía persiguiendo a los compañeros en la cárcel, eso es lo que construye la ideología racista, cuando están en la calle corriendo atrás de ellos. Y eso hubo acá un gobierno en esta ciudad que lo pudo parar y tomó la decisión política de no hacerlo, y así podría explicar muchísimos, pero los errores no son para pegarse en la espalda, sino para pensar y caminar para adelante, no volviéndolos a cometer. Y después, otra cuestión que creo que hay que tener también en cuenta es el riesgo del antirracismo neoliberal. No es casual que una mujer negra como Kamala Harris haya sido, o sea, el Partido Demócrata no pone a su candidata porque, bueno, salió porque las primarias, ¿no? O sea, hay toda una estrategia y una razón de decidir poner a una mujer negra, ¿no? Para continuar lo que viene haciendo ya como vicepresidenta, que es el genocidio contra el pueblo palestino, como punta de lanza de toda una serie de políticas imperialistas, más continuar con el sistema carcelario en Estados Unidos, con la deportación de personas migrantes y, bueno, todo este sistema colonial capitalista que conocemos, ¿no? Entonces, personas racializadas traidoras las han existido a lo largo de la historia. Pizarro entra a Perú de la mano de Felipillo, que era un indígena que era su traductor y que lo ayudó a invadir el territorio. Y hay personas racializadas que
no tienen una perspectiva ni antiimperialista y que te repiten que Venezuela dictadura, que Cuba dictadura, que pongan más sanciones, que no sé cuántos, mientras yo me salvo acá, claro, y a ver si me dan un par de espacios culturales también me voy a salvar bien acá. Y ese es el gran elefante del que no hablamos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que se esté apoyando ese tipo de políticas? Y además que construyen esta ilusión de que el problema del racismo se va a solucionar con poner ciertas figuras racializadas en ciertos puestos de poder, que es esta estructura colonial de muerte que estamos viendo. Y eso ya lo hay en Perú. Dina Boluarte, que es una dictadora, es una mujer de origen indígena, mujer quechohablante, que todo el día habla en quechua para tratar de empatizar con la población, y que ha mandado a asesinar a más de 60 personas. O sea, no podemos, digamos, dejarnos engañar. Y después, ya para terminar, hay referencias históricas, por ejemplo, la historia del internacionalismo, por Dios. O sea, ha habido una forma de entendernos con una perspectiva antirracista radical, muy potente, y que ha sido perseguida. Por eso puse ese video que tiene que ver con honrar a esos ancestros, que a veces habla de ancestros como si fuesen, no sé qué. No, son los que están en las fosas comunes, los que están en las cárceles todavía, los que están en el subsuelo político, que es toda la generación anterior, algunos igual capaz nos acompañan acá, ¿no? Que les han perseguido, los han matado, los han desaparecido, porque tenían esa perspectiva antiimperialista, con sus errores, lo que sea. Pero ahí hay que retomar ese camino que se construyó, ¿no? Y retomar ese internacionalismo, ¿no? Que creo en sí era una puerta a un antirracismo político también, ¿no? Molt bé.